Fue supremamente llamativo cuando estalló el boom de las orquestas femeninas en Cali. Se paraban enfrente de la tarima y no se paraban a escuchar a las muchachas, se paraban a criticarlas, se paraban a darles madera, a darles duro. Ese día esta niña llegó y nos tocó buscar a alguien de nuestra familia para que cuidara a su bebé y poder salvar nuestra actuación. Y eso hace parte de los asuntos que enfrentar para poder tener un lugar y tener un espacio. El pueblo, solo con su voz es poderoso. El pueblo y su voluntad. ¡Ahí! Un pueblo que ríe y goza. ¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali! ¡Muévete, muévete! Caminante, no hay camino. Las orquestas salseras eran constituidas fundamentalmente por varones. Eventualmente tenían alguna voz femenina en su conformación, pero básicamente pues la salsa como tal nos tenía acostumbrados a un sonido de varones. Se tenía la idea de que el trabajo de la mujer era un trabajo de oficina o era un trabajo, ya vamos, de profesión o lo que sea, pero habían ciertos espacios que no estaban abiertos para las mujeres, como la música, como ser músico instrumentista, estar en una tarima. Terminando la década de los 80 empiezan a aparecer las primeras agrupaciones femeninas. Podríamos hablar de la feminización de la salsa. Ya la salsa no solo se produce por orquesta masculina, sino por mujeres que deciden organizarse y de manera autónoma formar una orquesta para componer y grabar. Y lo hacen, digamos, entrando en un medio muy difícil. Había muchos músicos, obviamente, motivados por lo cultural de lo que estamos hablando, que se paraban enfrente de la tarima y no se paraban a escuchar a las muchachas, se paraban a criticarlas, se paraban a darles madera, a darles duro. Y las chicas fueron resilientes, fueron valientes. La presencia de la mujer dentro de la salsa enriqueció el género, lo enriqueció, le dio otros matices, le dio otras posibilidades y captó otro público además, ¿no? Empiezan a visitar países, Perú, Ecuador, van inclusive a Europa, a Suiza, a Inglaterra, se ganan discos de oro, discos de platino, crean comunidades fanáticas en México y se vuelven un suceso, y entonces a partir de allí empiezan a surgir otra serie de orquestas. De hecho, fue supremamente llamativo cuando estalló el boom de las orquestas femeninas en Cali, que inclusive generó de que se crearan libros, publicaciones alrededor de este fenómeno, ¿no? Hicimos ese libro, que es más una crónica, donde propiamente, si uno lee el libro, se encuentra la historia completa de cómo nació realmente ese fenómeno, todo lo que ocurrió. Además, hay una ficha técnica de todas esas músicas y una ficha fotográfica. Y van a tener un esplendor y un apogeo en la década de los 90, paralelamente con los hombres. Y unas van a continuar, otras van a ir quedando en el camino, pero dejaron una huella en la historia de la cultura salsera en la ciudad, sin duda que sí. Corta. Corto. Ser músico es algo natural, que nació conmigo a la edad de los 5 años. En mi casa pues se dieron cuenta que tenía como el talento, que me gustaba la música. Empecé con baladas que cantaban mis hermanas y mi madre, música colombiana, cantaba también mucho mi madre, boleros. La música latinoamericana me encontró cuando yo estaba en mi edad muy juvenil.
Me conocieron unos muchachos que me estaban acompañando en un concurso radial en Todelar y ellos les gustó mi voz y me invitaron a ser parte del grupo de ellos, pero ellos eran rockeros y querían también empezar a trabajar con baladas y con rancheras. Me dijeron, trae unas canciones aprendidas de Celina y Reutilio, que vamos a montar música antillana. Me aprendí las canciones de Celina y Reutilio, las montamos. Después de que hicimos la primera presentación ya en público, con el grupo ya como tal, conformado con música tropical, a la gente le gustó mucho. Y a mí me encantó cantar salsa, y desde ahí me enamoré de la salsa, me presentaron ese estilo y hasta el día de hoy yo canto salsa. Vienen unos amigos como Hermes Manyoma y su orquesta La Ley, y el señor Darío Muñoz, que es propietario y ha sido propietario de algunas discotecas de aquí en la ciudad de Cali. A él le gustaba mucho mi voz y le encantaba escucharnos con el son de Uterpe. Entonces, cuando se dio cuenta que yo me había retirado, me dijo, no, Luz Dari, tienes que hacer lo tuyo, tienes que hacer otra vez tu grupo. Entonces salió Luz Dari y su orquesta La Decisión. Pues llego a estas agrupaciones de música tropical y especialmente llego a un grupo de chicas que se llamaba en ese tiempo Gaviotas, Grupo Gaviotas. Voy ahí, inicio allí, estoy con ellas un tiempo y luego este grupo pasa a llamarse Son de Azúcar. Y ahí tengo la oportunidad de grabar con ellas mis primeras temas salseros. Yo hice parte de Son de Azúcar, la primera orquesta, bueno, digamos que la primera orquesta con proyección internacional femenina, porque antes de eso también teníamos a María del Carmen Alvarado con Caña Brava, que era parte femenina, desde el año 1991. Después de lo de Son de Azúcar llega Orquesta Femenina de Caché, que es nuestro propio proyecto, y digo nuestro propio proyecto porque lo fundamos con José Norbey Arias, que es mi esposo, socio del alma, le llamo yo, y empiezan los ensayos para concretar nuestro proyecto. Ahora, empezamos también a darnos cuenta de que podíamos hacer música un poco más de golpe, más agresiva, que teníamos que hacerlo, porque si estábamos metidos en este medio, pues teníamos que equipararnos para poder competir y permanecer en un medio tan difícil. En el ámbito de la salsa, de la vida nocturna, de la festividad, pues las mujeres hemos sido muy cosificadas. En la historia de la humanidad, muchas mujeres tuvieron que usar seudónimos para ser exitosas, para ser reconocidas en sus obras. A nosotras no nos quedaba posible eso porque nosotras salimos con nuestros cuerpos. O sea, es nuestro cuerpo el que se pone en la escena. A pesar de que siempre permanecemos en un medio pues que está más comandado por lo masculino y más en la música salsa, pues nos arriesgamos y nos adentramos en este género. Esto implicaba ser evaluadas desde todos los puntos de vista. De hecho, en la orquesta iniciamos, nuestros uniformes eran jeans y blusas amplias, y luego se nos demandó por parte no solamente de las disqueras y de quienes nos contrataban, sino del público mismo. Nos reclamaban, bueno, algo más femenino, más coqueto, ¿no? Y eso hace parte de los asuntos que enfrentar para poder tener un lugar y tener un espacio. También hubo comentarios de pronto que no eran tan buenos, ¿no? Les falta el aguaje, les falta el swing. Y bueno, uno va aprendiendo cómo a manejar este tipo de cosas que siempre finalmente lo que hacen es enriquecer. Generalmente pasaba, yo grabé casi 10 álbumes con la Orquesta Canela, yo cantaba, las compañeras cantantes cantábamos, pero las instrumentistas no. Grababan los hombres y la dinámica era que nosotras ensayábamos y sustentábamos en escenario. No había confianza, no había credibilidad y de pronto no había la experiencia. Pagábamos clases, hacíamos toda serie de ayudas, de asesorías de los mismos compañeros. Y hay que decir que había también músicos solidarios,
dispuestos, que nos acompañaron, que nos dieron clase, que nos estimulaban, pero sí son excepciones. En el momento en que las mujeres se fueron preparando, fueron cogiendo un instrumento para interpretarlo y interpretarlo muy bien, para cantar también, para subirse a una tarima y hacerlo muy bien. Desde ese momento pues ya se abrió el camino, se abrió la brecha para que las mujeres también hagan parte de estos medios. Pienso que también fuimos explotadas, no por nuestra directora fue explotada. Hubo machismo en muchos productores, muchos promotores, pues esas personas que se acercaban y que creo que es una historia de nunca acabar, que te ofrecen, te abren la puerta, te dicen, mira, vas a grabar, vas a hacer. Yo en lo personal estuve a punto de grabar con RMM Music. Se interpuso una persona para después, ¿no? Querer tener otro tipo de intereses. Cali, en esa década de los 90 y con el posicionamiento del narcotráfico como una economía emergente que nos causó tantas situaciones adversas, fue boyante en la aparición de discotecas, de un movimiento nocturno muy plural en términos de oferta, de rumba, ¿no? De toda clase de rumba, de toda clase de consumo. Las discotecas siempre, y algunas especialmente, fueron tensas, pero igual implementamos unas normas, digamos, dentro del comportamiento de la orquesta, y es que las chicas llegábamos juntas, salíamos juntas, nadie se quedaba en el sitio, nadie llegaba solo antes, nadie bailaba. No quedarnos en los sitios rumbeando con amigos o aceptar invitaciones de desconocidos, de extraños, era prohibido por seguridad. Y que siempre estuviéramos resguardadas en un camerino o muy cerca a la tarima, detrás de la tarima, y siempre como resguardándonos del ambiente, ¿no? No soy objeto de decoración, ni modelo demostrado. Aquí somos profesionales de un arte, de una expresión. Somos mujeres que nos ganábamos la vida de esta manera, de modo que teníamos que resolver el tema de dejar a nuestros hijos, y en muchos casos fuimos testigos de que hubo compañeras cuyo compañero era músico o no necesariamente siendo músico, ellas tuvieron que abandonar porque no lograron conciliar el mundo del hogar con el mundo nocturno, con el ajetreo de los viajes. Un día que ya era la hora para salir, estábamos todas listas porque siempre salíamos desde un solo sitio, y la compañera llama y dice, no puedo ir. ¿Cómo no puedes ir? Ya estamos para la presentación, dice, no puedo ir porque no tengo con quién dejar mi bebé. Ese día esta niña llegó y nos tocó buscar a alguien de nuestra familia para que cuidara a su bebé y poder salvar nuestra actuación. Tomar la decisión de dejar la música para asumir mi maternidad fue bastante difícil. Tenía mucho amor por mi hijo, pero cuando yo decidí retirarme por un tiempo, para mí, yo sentía que me moría, físicamente me moría de pena moral, cuando yo veía en la televisión las orquestas y las mujeres también, que ya empezaron las orquestas de mujeres a salir en la televisión, en la radio, en tantas partes. Para mí fue muy duro, pero valió la pena. Soy pasión y libertad, soy mujer y mucho más. Las mujeres, al interpretar salsa, al cantarla, al tocarla, de pronto al tocarla no es tanto la diferencia con los hombres, pero lógico al cantarla sí, por el tono de voz de las mujeres. En cuanto a interpretación de sus instrumentos, las mujeres hay unas muy bravas que tocan excelentemente bien y pues igual, parejo que cualquier hombre músico. Y al componer, pues yo creo que para componer, de pronto las mujeres, las orquestas femeninas, busquen el estilo y mensajes de pronto
pues que nos llegue más a nosotras. Entonces de pronto entran a contar historias propias o historias que vemos en otras personas, como lo hago yo personalmente también. Las orquestas femeninas hicimos una salsa propia. La sustentación en tarima la hacíamos nosotros y eso le daba un sonido especial. La salsa femenina no fue tan de golpe, aparte porque nació en la época de la salsa romántica, que fue terminando los 80 a los 90. Pero tenía un color, una vivencia especial. Igual toda la salsa caleña tiene como un color diferente. Yo soy más que eso, que porcelana, soy la compañera, la que te ama. Soy más que eso y mucho más. Nosotros tenemos también otro aspecto a nuestro favor y es la disciplina, la constancia y también la dulzura, porque la música no es solamente algo técnico, algo físico, sino que también es muy sentimientos, de sentirlas. Que somos más que eso y mucho más. Somos más que eso, somos más. Somos más. De esa música que se hizo y de esas agrupaciones que nacieron en los 80 es que se abrieron paso a lo que hoy estamos haciendo, estas nuevas agrupaciones. Fue muy importante para la historia esta labor que esas primeras orquestas hicieron. Las Guaracheras es un proyecto que inició en el año 2017 con la idea de compartir y generar un espacio entre nosotras las mujeres que no se nos da tanto y tan fácil en la ciudad. Las Guaracheras es un proyecto musical que busca descubrirnos desde distintas dimensiones en el campo de la música. Somos compositoras, arreglistas, coproductoras. Nosotras mismas intentamos hacer la música, producir, intentamos abarcar distintas áreas que se nos han sido cerradas. Las Guaracheras escribimos todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que quisiéramos del mundo en el que habitamos, ¿no? Como que nos pensamos el grupo desde todos lados. La música para nosotros es una herramienta en la que enfrentamos el mundo y queremos como simplemente compartirlo y quizá llevar un poquito de esperanza ante tanto caos, tal vez. Son Mujeres es una agrupación grande, es un poco más grande. Yo empecé este formato con 18, 20 mujeres en tarima. Y es mi idea siempre tener un grupo grande porque me parece que se puede mostrar un trabajo excelente también. Lógicamente para comercializarlo a veces es un poco más complejo, pero no es imposible. Es un formato más grande, es un formato que incluye violines, que incluye vibráfono, que incluye voces, piano, bajo, timbal, congas, bueno. Y también tenemos un componente adicional y es el componente artístico en el cual desarrollamos un trabajo como conciertos temáticos en los que vinculamos música, danza y teatro. Llegó la orquesta de Canela. Aquí en Cali las mujeres nos hemos unido en un bloque y estamos creando un primer gran festival femenino completamente. Se llama Cali Salsa Festival y bueno, es el inicio de una gran etapa y de una gran oportunidad para las mujeres en la música, salsa sobre todo. Yo pertenecía a una agrupación femenina por 14 años y toda la historia y todo lo que viví con las mujeres me mostró que es un poco más difícil para nosotras buscar esa visibilidad. Hay demasiado talento femenino, pero había muy pocos espacios. Nos dimos a la tarea con mi esposo, que es el actual director del grupo Nietzsche, el maestro José Aguirre, de crear la primera Big Band femenina de
Latinoamérica. Por primera vez en más de 30 años, las mujeres músicos, intérpretes se metieron a un estudio de grabación y grabamos nuestro propio sonido. Vientistas, músicos de cuerda, cantantes, pianistas. Y yo pienso que ahí es donde se ve qué fue lo que pasó. De esa historia que te conté, que las mujeres no grababan sus álbumes en el estudio, no grabamos nuestros álbumes, a pasar ahora a tener 25 mujeres dirigidas por José Aguirre grabando, pienso que ese es el legado. Más allá de ser llamadas por ser mujeres, ser llamadas por ser músicos maravillosos y responsables. ¿Qué le dejamos a las nuevas generaciones? La firmeza de que hay un espacio en este momento. El mundo en este momento está mirando hacia la salsa. Yo vivo en el exterior y sé lo importante que es Cali para el resto del mundo y para los artistas salseros, para la industria salsera. Se están creando cosas muy interesantes donde nosotras no podemos perder este momento, esta oportunidad de mostrar esos nuevos talentos. Siempre donde quiera, pa' que goce el bailador. Guerreras con fuerza y tesón, valientes, ternura y pasión. Simultáneamente con todos estos desarrollos de la salseridad en Cali, de orquesta, de espectáculos, de discotecas, pues a medida que crece el capital, que crece la bonanza económica, crecen también las tensiones y los conflictos entre las mafias, entre los carteles, y esas discotecas se vuelven centros de disputa muy fuertes que dejan muchos muertos. En varios años llegan a haber más o menos 50 muertos en las discotecas de salsa en la ciudad. Algunas por las rivalidades entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y otras a finales de los 90 por las rivalidades entre los dos carteles del norte del valle, que también se enfrentan a muerte y que producen pues varias masacres en 4 o 5 discotecas de la ciudad. Y esto va a generar un ambiente muy pesado, un estrés, una sensación de inseguridad, y que va a poner en cuestión todo, porque pues la gente, sobre todo con la guerra con el cartel de Medellín y Pablo Escobar, que explotan varios carros bombas cerca donde estaban las discotecas, pues eso va a espantar a mucha gente y va a crear un clima de zozobra, de temor, y la gente pues no se va a sentir tranquila en casi que ninguna parte. Su voz es poderoso, el pueblo.